Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Estamos en un capítulo que no es nada fácil de explicar, de entender. Estamos en un capítulo que describe sistemas que son bastante complejos y la mayoría de personas han intentado identificar estos sistemas o estas bestias que se describen con personas que a lo largo de la historia han fungido, tanto en la historia bíblica como en la historia posterior a la Biblia, en la historia contemporánea. Nosotros hemos procurado desmarcarnos de ese pensamiento y hemos procurado decir que estos símbolos o ejemplos o estas representaciones a través de las bestias tienen que ver con sistemas que a lo largo de la historia han permanecido y que no se pueden tipificar en un hombre o en un momento histórico, sino que a lo largo de la historia han estado presentes. ¿Sí? Hemos procurado usar eso teniendo textos bíblicos y ayudándonos en la comprensión. Apocalipsis capítulo 13, 5 y 6 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Estamos ante la descripción clara, real y contundente de un sistema o de una bestia que es descrita en el capítulo 13 como una bestia blasfema o como una bestia que habla blasfemias. Lo dijimos en el versículo primero del capítulo 13, su nombre es blasfemia. Luego lo dijimos en el versículo 2 a través de la descripción de su boca, que es como la boca de un león, es decir, un felino, un feroz que tiene una voz o una boca o un chillido estruendoso y blasfemo terrorífico. Y luego en el versículo 3 y 4 volvimos a ver que ese sistema dragónico y ese sistema bestial pues es adorado, y en su acto de adoración que recibe y que él promueve y que él presume también recibir es una adoración blasfema. Luego los versículos 5 y 6 vuelve y nos habla de la blasfemia. Nos dice que habla grandes blasfemias, que tiene una boca y que la abre pues para aterrorizar con blasfemias, y nos dice de quién y cómo blasfema. Es decir, estamos ante una bestia blasfema. No nos vamos a confundir, es una bestia blasfema. Nosotros ya dijimos que la blasfemia es una palabra ofensiva, injuriosa, una palabra turbulenta, una palabra calumniosa, escarniosa sobre Dios o sobre su voluntad o su palabra o su autoridad o contra su majestad. Eso es la blasfemia. Ustedes saben, queridos hermanos, que a lo largo de la historia de la humanidad la blasfemia ha sido condenada. Dios condena la blasfemia en Levítico como parte de su ley, y la pena para la blasfemia era la muerte por lapidación. Dios estableció que quien blasfeme contra él o quien blasfeme contra su autoridad o contra su ley o su voluntad debe morir lapidado. Eso lo estableció Dios. Es decir, hay leyes contra la blasfemia. Y a lo largo de los tiempos en la historia las naciones han tenido leyes contra la blasfemia. Pero es interesante que después de la Revolución Francesa, es decir, después donde se adquirieron muchas libertades, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de religión en muchos países del mundo, comenzaron los países o los gobiernos a quitar las leyes contra la blasfemia. Es decir, en lugar de mantenerse, se quitaron, porque ahora lo que reina es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de culto, la libertad de opinión y de comunicación. Y eso es interesante que nosotros lo notemos. A tal punto que hoy en día existe el día de la blasfemia. Así como hoy es el día del Padre, dicen muchos, existe también el día de la blasfemia. Ayer fue el día del medio ambiente. ¿Ustedes saben cuándo es el día de la blasfemia? No lo van a celebrar, ¿no? El 30 de septiembre. A nivel mundial se celebra el día de la blasfemia. ¿Qué se hace ese día? Ese día se censura todo lo que tiene que ver con la fe, se denigra de todo lo que tiene que ver con la religión,
se denigra de todo lo absoluto, se hace una crítica, un examen, se hace una revolución en contra de las creencias religiosas y creencias de fe y creencias absolutas. El Día de la Blasfemia fue establecido en el 2009 por instituciones no gubernamentales en Estados Unidos que dijeron, pues si hay un día para la libertad, si hay un día para la vida, si hay un día para el hombre, para la mujer, para el niño, para la madre, pues ¿por qué no debe haber un día para la blasfemia? Donde se cuestione la fe, donde se cuestione la religión y donde se ponga en un examen minucioso aquellos que creen y promueven verdades absolutas, especialmente verdades santas y verdades eternas. ¿Cómo les parece? Lo que queremos decir es, Dios estableció una ley y una pena capital contra aquellos que blasfemen contra su nombre. A lo largo de la historia de la humanidad, los gobiernos mantuvieron esas leyes en sus decálogos o en sus normativas, diciendo quien se levante a blasfemar contra las cosas santas, pues debe ser penalizado, debe recibir una justa pena o castigo. Pero a partir de 1800 en adelante, muchos países comenzaron a quitar sus penas, al punto tal hoy que se permite libremente la blasfemia en muchos países y en muchos lugares y se celebra la blasfemia. No sé si algunos de ustedes vieron, tristemente esta semana se aprobó el aborto en una de las naciones suramericanas, vecinas nuestras. Y mientras se aprobaba ese acto en el Parlamento, fuera del Parlamento habían dos grupos, un grupo de sacerdotes, de religiosas, de monjas, de cristianos, orando, otros haciendo sus oraciones rituales de acuerdo a su religión, los sacerdotes, las monjas, pero al lado de ellos estaban otro grupo de activistas. Y ese grupo de activistas en contra de esas verdades de fe, de esos principios morales, de esos principios religiosos, estaban haciendo parodias. Y sus parodias eran en contra de la vida, en contra del nacimiento. Y una de las parodias que estaban haciendo era representando a la Virgen María y esos activistas practicando un aborto. Es decir, practicando un aborto de Jesucristo. En su parodia, en la calle, publicitado por los medios de comunicación. ¿Qué era lo que estaban diciendo estos activistas? Jesucristo no debiera haber nacido, debiera haber sido abortado, ¿sí? Debiera quitársele la vida porque la gran amenaza moral, la gran amenaza para sus libertades, para su expresión libre, es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es piedra de tropiezo, como dice la Escritura, ¿cierto? Es roca que hace caer y debiera no existir. ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. Eso se llama blasfemia. Eso no es un acto de libertad, no es una demanda de derechos, no es una demanda de igualdad, no es una tendencia simplemente para llamar la atención en las redes. Eso se llama una blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Porque ellos están levantando de manera activa contra las cosas sagradas y contra los principios absolutos. No solamente se conforman con su perversión, que ya la tienen, sino que ellos se levantan hostilmente, sarcásticamente, injuriosamente contra las verdades eternas del Evangelio y contra el dador de la vida. Nosotros estamos aquí ante una descripción que el libro de Apocalipsis hace de una bestia blasfema. Hemos dicho que esa bestia blasfema no es ni Nerón, ni Tito, ni Vespasiano, ni el Papa, ni un emperador, ni un gobernante X. Estamos diciendo que esa bestia blasfema es un sistema, ¿sí? Es un sistema político, un sistema de gobierno, un sistema institucional que legitima la muerte, que legitima las leyes en contra de Dios y las manifestaciones en contra de los principios, los objetos y las instituciones religiosas. Eso es serio, hermanos queridos. Lo que nos describe aquí Apocalipsis es muy serio. No estamos diciendo que la iglesia y el evangelio está en contra del gobierno. Eso no puede ser. Dios instituyó el gobierno. Recuerden que la política es el arte de gobernar y Dios gobierna. Nosotros no estamos en contra del gobierno,
no estamos en contra de las instituciones establecidas por Dios, no estamos en contra de que haya un sistema judicial, que haya un sistema de gobierno, no estamos en contra. La iglesia respalda los sistemas de gobierno que Dios ha establecido a través de reyes, de gobernadores, de fuerza pública o pie de fuerza. La iglesia respalda eso porque es la forma como Dios gobierna. La iglesia participa también. ¿De qué estamos en contra? De que esos sistemas políticos se desvíen y tomen acciones en contra de los principios morales, éticos y religiosos y de las instituciones que Dios estableció. Por eso estamos denunciando lo que Apocalipsis denuncia, no el sistema político en sí, sino que esos sistemas políticos se hayan desviado y ahora en su desvarío estén aprobando lo que Dios desaprueba y vayan en contra de Dios. Entonces estamos hoy ante una gran bestia blasfema que viene desde Génesis capítulo 3. Es decir, sistemas políticos, sistemas militares, sistemas civiles, sistemas judiciales que legislan en contra de lo que Dios ordena y por lo tanto se constituyen en unas bestias, en unos monstruos que blasfeman constantemente contra Dios. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo blasfeman nuestros gobiernos? Los hemos escuchado aprobar leyes a favor de la vida, los hemos escuchado aprobar leyes a favor de la libertad de culto, los hemos escuchado aprobar los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores. No puede ser que estos gobiernos o estos sistemas políticos sean blasfemos. Muy bien, vamos a explicar en qué sentido ellos blasfeman. Hay tres formas, como el texto nos va a plantear, que estos sistemas políticos o estos imperios o estas bestias que nos gobiernan blasfeman contra Dios. Hay tres maneras como ellos blasfeman. También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. La Biblia dice legítimamente que fue Dios quien puso a estos gobernantes en su puesto de gobierno. No los puso el dragón, no les dio autoridad al dragón porque el dragón no puede dar autoridad. Quien les dio autoridad fue Dios. Quien los puso en su lugar de gobierno fue Dios. Dios quita reyes, pone reyes, Dios pone gobernadores, principados, autoridades, reyes en los puestos de las naciones y eso lo hace Dios. ¿Y quién les dio boca para hablar? Dios. ¿Quién les dio autoridad para ejercer? Dios. ¿Quién les dio el privilegio de llegar al poder? Dios. Muy bien. Pero esa autoridad, ese poder y ese trono que Dios les dio y esa boca que les dio para hablar, ellos lo han usado para ir en contra de aquel que los puso en ese lugar de gobierno. Y ahí comienza la blasfemia. La blasfemia comienza no en que ellos hablen, porque ellos tienen que hablar y todos nosotros hablamos. Y Dios nos dio boca para que hablemos y manifestemos las maravillas de Dios. ¿Dónde comienza la blasfemia? La blasfemia, en que cuando ellos hablan lo que no es de sí mismos. Entonces el primer aspecto de blasfemia que nos va a plantear el texto, que encarnan estos sistemas políticos y militares y judiciales que nos gobiernan y que nos han gobernado a lo largo de la historia, es lo que ellos dicen de sí mismos. No está mal que ellos hablen, ellos deben hablar, usted y yo hablamos. Lo malo es cuando hablamos mal de nosotros mismos. Es decir, cuando nos promovemos y nos atribuimos títulos, privilegios, dones, honores y ostentamos cosas que no nos corresponden y que no tenemos ni somos. Ese es un aspecto de blasfemia. ¿Cómo estos emperadores o estos gobernadores se han hecho cada vez más grandes y se han puesto en el poder? Porque ellos dicen cosas de sí mismos que no son. Y no hoy. Lo han dicho todos los gobernadores a lo largo de la historia. La mayoría de los emperadores se hacían llamar a sí mismos señores. Ese es un título que los emperadores griegos y romanos se atribuían a sí mismos, y cuando los súbditos o el pueblo pasaba, ¿qué tenía que hacer frente a esos emperadores? Arrodillarse, inclinarse y decirle: usted es mi señor. Así tenían que decirle a los emperadores: usted es mi señor, Curios o Quirios, que es un título exclusivo para nuestro Dios, para el Señor del universo.
Los emperadores se lo atribuían a sí mismos y exigían a los militares o a los esclavos o al pueblo que tenía que hacerle reverencia, hincarse entre ellos y decirle: usted es mi Señor. ¿Eso no es blasfemia? Claro que sí, porque solo hay un Señor. Esos emperadores también exigían que se les llamaran poderosos. Y algunos de ellos decían: yo soy el Todopoderoso. Y ese es un atributo exclusivo de nuestro Dios. Algunos de esos emperadores se hacían llamar su majestad. ¿Y la majestad es exclusiva? Es un atributo, es una perfección exclusiva de nuestro Dios. Esos emperadores se hacían llamar así grandes, ¿sí? El grande. ¿Se acuerdan? En la época de Jesús había un gobernador que se llamaba el Grande, o le decían así, Herodes el Grande, ¿sí? O el Máximo, o el Excelso. En la época de Babilonia los emperadores se llamaban excelentes, o excelsos, o excelentísimos, y ese es un atributo de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo blasfeman estos emperadores? Tomando títulos, tomando nombres, tomando atributos y promocionándose a sí mismo como si ellos fueran o encarnaran esos atributos cuando realmente no lo son. Y de esa manera blasfeman contra Dios porque se atribuyen títulos, poder que le corresponde a Dios y le roban el poder que le corresponde a nuestro Dios. Hoy en día esos títulos que le corresponden a Dios no solamente los tienen los emperadores o los gobernantes, sino que también se le atribuyen hasta los equipos de fútbol. Y yo no estoy en contra de los equipos de fútbol, no debemos estar en contra, pero cuando ese equipo de fútbol tiene un título que es el Todopoderoso, ¿sí?, o el Poderosísimo, ese es un título exclusivo de nuestro Dios, no podemos usar ese título. No estoy diciendo que ese equipo sea malvado y que no hay que ser seguidores o hinchas de ese equipo, sino que ese título que él ostenta o con el cual se promueve o se da a conocer no le corresponde a él, es un título exclusivo de nuestro Dios. Y así sucesivamente. Los títulos que los emperadores han usado han sido títulos que han mostrado aspectos del carácter de nuestro Dios. Y de esa manera ellos blasfeman contra Dios porque ellos los reciben. Yo quisiera recordar que en la época de los apóstoles y también de los profetas, algunos ángeles se aparecieron y les dieron mensajes, estos profetas o apóstoles se postraron ante los ángeles. ¿Y recuerdan qué dijeron los ángeles? ¿O estos mensajeros de Dios? No te postres ante nosotros, ¿sí? Nosotros somos simplemente mensajeros, nosotros somos enviados solamente, pero no se postre ante nosotros porque no tenemos ni autoridad, ni tenemos ningún título o atributo que merezca reconocimiento. Nosotros somos seguidores de Dios, adora solamente a Dios. ¿Qué debería ser un rey, un emperador o un gobernante que recibe un título que no le corresponda? Si él realmente teme a Dios y respeta lo que él es y entiende lo que él es y quién lo puso, él no debiera recibir esos títulos. Él no debiera aceptar ese título porque él debiera decir: esa nominación no me corresponde, le corresponde a Dios. Pero los reyes y los emperadores se sienten muy importantes, haciendo que la gente desfile al lado de ellos, les hagan actos protocolarios, se inclinen entre ellos, los ovacionen, tengan multitudes a su alrededor. De eso es novedoso para ellos. Nosotros hemos visto algunas ceremonias, por ejemplo, de posesión de reyes en otros países o de gobernantes, y hay unos grandes actos protocolarios rindiendo honores, pero ¿a quién honran? Sus ejércitos, los militares, los que van, las comitivas, ¿a quién honran? ¿A Dios o al gobernante? En los actos de posesión de un gobernante no se honra a Dios. Uno no escucha que haya una oración o una mención donde digan: este gobernante Dios lo puso y él va a gobernar bajo el temor de Dios. Nunca escuchamos en esos actos protocolarios que se diga: mire, este es un gobierno que Dios puso y él se somete por entero a las disposiciones de Dios. Todo lo contrario, es honrado como si fuera un Mesías, como si fuera un Redentor, como si fuera un Salvador, como si él fuera la esperanza para una nación, cuando la única esperanza se llama Jesucristo.
Nosotros hacemos mal cuando pensamos que esos gobernantes son como Mesías o como redentores o como enviados del cielo para transformar nuestra nación, cuando el único que puede transformar la nación es el Evangelio a través de Jesucristo. Esos son gobernantes que Dios pone y hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que someternos a las autoridades, pero nunca darles atributos o reconocimientos o títulos que no le corresponden. Porque generalmente, aunque esos son gobiernos que Dios permite, muchos de ellos, si no todos, cuando abren su boca hablan blasfemias contra Dios, contra la iglesia y hablan blasfemias de sí mismos. ¿Qué dicen de sí mismos? Yo les voy a solucionar. Yo soy el que voy a cambiar esta nación. Yo soy el que voy a darles esperanza a estos o a aquellos. Y nosotros sabemos que ahí ellos están atribuyendo funciones que no les corresponden y hablando blasfemias de sí mismos y haciendo que la gente los reconozca cuando ellos no son dignos de ser reconocidos, sino que ellos son instrumentos en las manos de Dios. Salmo 74, 19 dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Y luego en Isaías 51, 9 y 10 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Es decir, no fue Moisés el que logró sacar al pueblo de Egipto. ¿Quién fue el que lo sacó? No fue Moisés el que guió al pueblo a buenas aguas, fue Dios. No fue Moisés el que logró mantener el pueblo en el desierto unido, fue Dios. Moisés no hizo nada, fue simplemente un instrumento en las manos de Dios, pero no tiene por qué recibir honra o mérito. Igual ningún gobernante en sí mismo, porque esos gobiernos son puestos por Dios para la gloria de Dios. Jeremías 51, 34 dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. En el momento en que Juan, el apóstol, está escribiendo el libro de Apocalipsis, está recibiendo la visión, en esa época los emperadores romanos exigían a los creyentes que les rindieran reverencia y que se inclinaran ante ellos, se hincaran a su paso y que dijeran, usted es mi Señor. Y muchos creyentes rehusaron hacer eso. Y esos creyentes que se rehusaron a inclinarse ante el emperador y emitir esa sentencia, usted es mi Señor, fueron muertos, fueron perseguidos, fueron torturados. La pregunta es, ¿usted qué hubiera hecho o qué hace ante esos sistemas políticos o gobernantes hoy que demandan que nosotros les rindamos también pleitesía? Podemos inclinarnos ante ellos y decir, usted es mi Señor, usted es la esperanza para mi nación, usted es la esperanza, el que va a salvar nuestra nación. No podemos hacerlo porque sabemos que ese sería ya un acto de blasfemia. Sabemos que debe haber un gobernante y que ese gobernante va a tener algunas acciones y que esas acciones también redundarán en bien o en daño para una nación, pero no podemos rendir culto a nuestros gobernantes, porque el único objeto de culto es nuestro Dios. Ni siquiera a nuestros líderes cristianos, pastores, ancianos, maestros, podemos rendirles culto, porque eso es un acto de blasfemia, porque solo debemos adorar a nuestro Dios. Esta bestia blasfema, primero blasfema de sí misma en cuanto a lo que ella cree de sí misma, en cuanto a los títulos o a las menciones que ella recibe de sí misma, allí en lo que cree está blasfemando, porque está atribuyéndose títulos o atributos o aspectos o funciones que le corresponden exclusivamente al Señor. En segundo lugar, esta bestia blasfema en cuanto a lo que dice de Dios. El texto que nosotros estamos estudiando dice, también se le dio boca que hablaba grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. El objeto directo de la blasfemia de esta bestia, inspirada bajo el dragón o bajo el mal del dragón, es hablar blasfemias contra Dios. ¿Qué es una blasfemia?
una injuria, es una calumnia, es algo que se dice en contra para negar algo o para esconder algo o para contradecir algo. Esta bestia blasfema dice que abre su boca en blasfemias contra Dios, no a favor de Dios, sino contra Dios. Y aquí nos damos cuenta que uno de los objetivos directos del dragón, por supuesto, y el sistema bestial de gobernantes que se rinden al mal del dragón es ir en contra de Dios. En contra de Dios. ¿Cómo van en contra de Dios? Hablando mal de Dios, ¿sí? Nosotros muchas veces nos confundimos porque pensamos que la mayoría de los sistemas de gobierno están a favor de Dios. Y uno se confunde porque uno dice, no, pero es que él dice que cree en Dios. O uno dice, no, es que él dice que él va a respetar las instituciones o cosas parecidas. Entonces nosotros nos confundimos. Pero básicamente, ¿cómo estos sistemas políticos blasfeman contra Dios? Pues lo hacen no tanto de forma directa, algunos son un poco más osados y lo hacen de forma directa, pero muchos no lo hacen de forma directa, lo hacen a través de las legislaciones, es decir, a través de las normas que aprueban, porque cuando aprueban normas en contra de Dios, pues están manifestando abiertamente que ellos legislan en contra de la voluntad perfecta de Dios. Desde Génesis 3, hermanos queridos, eso no es hoy, es desde Génesis 3, esta bestia o este dragón o este reptil llena de argumentos al hombre y a la mujer caído para que piense que Dios no existe y para que vaya en contra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa es la base del argumento, esa es la base de la negación, es la base blasfema contra Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Es decir, pone en tela de juicio la existencia de Dios, la voluntad de Dios y las normas de Dios. Dios no ha dicho, examínelo bien, eso no fue lo que Él quiso decir. Lo que Él dijo fue otra cosa. Aunque la letra diga eso, eso no fue. ¿Sí me hago entender? Con que Dios ha dicho, examínelo un poco más despacio y dése cuenta que Él no dijo eso. Por ejemplo, no matarás. Ah, no, pero Dios no dijo eso. Dios lo que dijo es que hay que cuidar la vida y que Él está a favor de la vida, pero en algunas causas hay salvedades, hay excepciones, ¿sí? Estamos en una sociedad peligrosa, hay otros riesgos, hay otras amenazas y podemos legislar sin violar la ley de Dios, pero usando las excepciones que los gobiernos hoy, o la humanidad o la sociedad hoy presume que existen frente a la ley de Dios. Esta bestia blasfema va en contra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque legisla en contra de la norma de Dios, en contra del diseño de Dios, en contra de las instituciones de Dios, en contra de los principios que Dios ha establecido. Esta bestia abre su boca con argumentos, con rugidos tenebrosos que van en contra de Dios. Es muy común hoy en día que no se hable de Cristo, sino que se hable de Dios. ¿Pero cuál Dios? Hoy no se habla de una vida cristiana, sino de una vida espiritual. Entonces todo el mundo es espiritual hoy, ¿sí? Entonces usted, yo no soy cristiano, pero yo soy muy espiritual. ¿Y qué es ser espiritual? Pues ser espiritual es creer en todo, ser sincretista, ser agnóstico pero espiritual, ser ateo pero espiritual. Es decir, yo creo en algo, pero en algo que es relativo, que es cambiante y que no es una verdad absoluta y perfecta y que no me rige una norma absoluta y perfecta que es la ley de Dios. Esta bestia blasfema contra Dios. Y el texto dice, y ustedes lo pueden corroborar allí, se le dio boca que hablaba grandes blasfemias. Es decir, no son pequeñas cosas lo que hace esta bestia o estos sistemas, son grandes blasfemias, son unos delitos enormes contra Dios, en contra de la moral, en contra de la verdad, en contra del Ser Supremo. Ustedes han visto, hermanos queridos, que últimamente es
común en muchos lugares del mundo que hayan grandes manifestaciones en contra de la ley de Dios. Y muchas de esas manifestaciones lo hacen en templos, en lugares sagrados, o queman Biblias, o queman la cruz, o pisotean los objetos de culto. ¿Por qué? Porque lo que el mundo está diciendo de nosotros estamos en contra de Dios. No sé si ustedes recuerdan que después del 11 de septiembre, en Estados Unidos, con ese hecho terrorista terrible o ese hecho histórico terrible, se reunieron muchos líderes religiosos para orar por la nación. ¿Sí? Pero en esa reunión se convocó musulmanes, se convocó judíos, católicos, cristianos y de todas las mayores tendencias religiosas del mundo. Y eso fue un acto muy interesante, porque todos iban a pedirle a Dios que tuviera cuidado de esa nación en Norteamérica y que bendijera la nación de esas amenazas terroristas. Pero hubo una sola condición en esa reunión, para todos los líderes que se convocó para que lideraran ese momento de oración o de súplica o de clamor. La única condición fue: no se puede mencionar a Jesucristo. Todos pueden venir, vengan todos y clamen y supliquen a su Dios, con una condición: no mencionen a Jesucristo. ¿Aceptan el reto? Y todos los que fueron lo aceptaron. Hicieron un gran clamor, una plegaria nacional sin Cristo, muy válida a través de los medios de comunicación, muy espiritual, con mucha fe. Fue una plegaria de fervor, sin Cristo. Es decir, fue un acto sintoísta, sincretista, una amalgama de creencias, fue un acto blasfemo. Y la gente dice: ¡qué bueno! Nos reunimos a orar. Pero si no oramos en el nombre de Jesús, eso es blasfemia. Si no oramos a través de los méritos de Cristo, eso no es oración, eso se llama ateísmo, se llama blasfemia, es una injuria al santo Dios. Hermanos queridos, todo el sistema ecuménico, todo el sistema de igualdad, todos los sistemas de culto sincretista nos dicen: hagámoslo sin Cristo. Saquemos a Cristo de la ecuación y todos somos hermanos. Saquemos a Cristo de la ecuación y todos somos espirituales y nos podemos unir. Leímos hace un rato: Cristo es la piedra de tropiezo. Cristo es la piedra que hace caer los imperios, los sistemas y los gobiernos, porque aunque ellos dicen que son espirituales y que son creyentes, ellos no creen en Cristo, como dice la Escritura, y por eso blasfeman, porque ellos niegan al autor de la vida. Y es fácil saberlo: a lo largo de la historia se negó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando Él vino lo quisieron matar, ¿recuerdan? ¿Quién quiso matarlo? Pues un sistema político, un gobernador político fue el que promovió el sistema de muerte para Jesús cuando recién estaba nacido. En Egipto también, ¿quién fue el que promulgó un edicto para matar a los varones? Otro emperador, ¿sí? Otro gobernante político, civil, militar, judicial, y a lo largo de la historia así ha sido. Los grandes imperios se han levantado en contra de Cristo. ¿Quién fue el que mandó a crucificar a Jesús? ¿Quiénes fueron los que firmaron el edicto? Imperios, emperadores, gobernadores, judíos, romanos, griegos, militares, todos confabulados, todos lavándose las manos y cumpliendo un edicto blasfemo en contra del autor de la vida. Y cuando Pedro y Juan en la plaza pública, al lado del Capitolio, le decían a esos gobernantes: ustedes mataron al autor de la vida, les ordenaron que no lo hicieran o si no los lapidaban. ¿Por qué? Porque los imperios, los sistemas son blasfemos. Ustedes saben que ya aquí en nuestra nación se sacó a Cristo del sistema judicial y a Dios y la fe. Ya no se puede usar ninguna mención de fe en un juzgado o en un alegato, en un juicio. Es prohibido. Se puede sacar cualquier otro tipo de argumento, aún lo más absurdo como argumento, como alegato, pero no se puede mencionar un asunto de fe o de objeción o de conciencia, porque inmediatamente ese argumento se cae,
¿Por qué? Porque una cosa es la fe y otra cosa es la justicia, nos dicen. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el Estado. Una cosa son ustedes allá en sus cuatro paredes y otra cosa es lo que el gobierno dice. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Blasfemia. Porque si sacamos a Cristo de la educación, si lo sacamos del gobierno, si lo sacamos de la familia, si lo sacamos de la economía, nos quedamos sin esperanza. ¿Quién fue el que ordenó que la tierra produzca? ¿Quién fue el que estableció leyes para la tierra? ¿Quién fue el que estableció principios y leyes para la familia, para la economía, para la vida, para los gobiernos? ¿No es Dios? ¿Cómo sacarlo de la ecuación? ¿Cómo sacarlo del gobierno si Él es el que establece todos los principios y el que da vida y el que hace salir el sol y el que hace que hayan cosechas? Estos sistemas bestiales, estos sistemas dragónicos, reptilescos, insectos, ellos niegan a Dios, sacan a Dios, porque a ellos no les conviene Dios. Hablar de Dios les repugna, les ofende. Hablemos de cualquier otra cosa, menos de Dios y menos de Jesucristo y menos de la Biblia. Ustedes saben, queridos hermanos, que ya en nuestro país es prohibido usar la Biblia en colegios públicos. Está prohibido. No se puede usar la Biblia. No se puede dar cátedra de principios religiosos o éticos en los colegios. Entonces se habla de civismo. ¿Y qué es civismo? Se habla de urbanidad. ¿Y qué es urbanidad? Se habla de ética y valores. Y no estoy en contra de que se hable de ética y valores, pero es que se tiene que hablar de fe, de principios morales absolutos, de principios que nos gobiernen o legislen a profundidad, en la conciencia. Por eso este sistema bestial habla blasfemias contra Dios, porque no le conviene a Dios. Ellos dicen que no les conviene, pero no les conviene porque ellos están vendidos al mal, son irreverentes, son destructivos y no entienden la voluntad de Dios. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso lo dice la ley de Dios, Dios lo estableció. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es una ley contra la blasfemia, porque Dios no dará por inocente aquel que lo mencione, que use su nombre para fines irrespetuosos, para fines irreverentes, para fines de protección de su propio pecado, que lo use para juramentos injuriosos, para juramentos engañosos o para juramentos perversos. Dios no lo dará por inocente. Esta bestia se levanta en contra de todo lo que sea Dios. ¿Cuál fue la amenaza que tuvo el faraón con los hebreos? ¿Por qué mandó a matar los niños? ¿Por qué nunca eso se penalizó? ¿Qué pasó con Herodes, que mandó a matar los niños en Judea? Es tan interesante que ese hecho no lo registra ningún historiador secular. No lo registran los hechos de historia. Los libros de historia no registran que Herodes mandó a matar los niños y debía ser penalizado. Debía quedar eso como un registro histórico. No aparece. Desaparecieron ese hecho en los registros de la historia universal o la historia secular o la historia política. ¿Quién lo registra? ¿A quién le interesa registrar ese hecho? Al Señor en la Escritura. Y la Biblia dice quién, cómo y cuándo y por qué mandó a matar los niños. ¿Quién es el que defiende a los niños no nacidos? No es ni Herodes, ni los gobiernos, ni Faraón, ni los imperios, ni las comunidades activistas. ¿Quién es el que defiende a los niños? Dios. ¿Quién es el que defiende legítimamente a la mujer y los derechos y los deberes de la sociedad? Es Dios, porque la sociedad le pertenece a Dios y Dios legisla a favor de ellos. Dios es el que juzga, y aunque las sociedades saquen a Dios, Dios defiende las instituciones y defiende su pueblo para su propia gloria. Isaías 34, 7 y 17 dice: y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Y él los echó suertes, y su mano le repartió con cordel
para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Y su tierra se embriagará de sangre. Dios estableció, no matarás. Principio absoluto. ¿Qué dice la sociedad? Hay que matar. Y vamos a matar. Pero ¿cómo defienden o cómo esconden la intención malévola de matar? A través de derechos, a través de leyes, a través de supuestas acciones de defensa a la seguridad o al bienestar de otros. La tierra se embriagará de sangre. ¿Cómo les parece? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? Tortura, asesinatos, desapariciones, secuestros. Y lo que es más terrorífico y más inverosímil, aborto. ¿Sabían ustedes que el aborto es una gran industria en el mundo? El aborto no es simplemente un fetocidio, feticidio. El aborto es una industria. Y como es una industria millonaria, pues le favorece a los que tienen la industria. Es una industria millonaria, igual como lo es la guerra, igual como lo es el secuestro, como lo es muchas otras realidades de dolor que la sociedad afronta y que tiene la venia de muchos gobernantes, que legitiman la guerra, que legitiman la muerte, que legitiman la violencia. No porque no sepan que hay daño, sino porque hay grandes resultados para ellos. La tierra se embriagará de sangre. Mateo 26, 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Pero quién fue el que blasfemó? ¿Fue Jesús? ¿O fue Pilato, Anás, Caifás y el pueblo? Jesús blasfemó diciendo, yo soy Dios. No, esa es la verdad. Y no lo dijo por primera vez allí en ese momento. Jesús lo dijo desde siempre. Desde el momento en que Él se revela en la historia de la redención, Él dice, yo soy Dios. Yo soy el que soy, yo soy el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Jesús nunca ocultó lo que Él es. Él siempre lo dijo en plaza pública. Lo dijo a sus discípulos, lo dejó escrito en los profetas, en la ley, en los salmos. Pero lo que faltaba era, para este juicio, que Jesús dijera, yo soy el Hijo de Dios, para que ellos demostraran o usaran ese argumento tipificando una blasfemia. ¡Ha blasfemado! Y se rasgaron las vestiduras. Eso es propio de los fariseos. Eso es propio de los impíos y blasfemos, rasgarse las vestiduras. ¿Por qué se rasgan las vestiduras? Porque no soportan la verdad, no soportan en su conciencia que alguien tenga la razón, no soportan que haya esperanza, no soportan que haya juicio contra ellos, no soportan que ellos no quedarán impunes y se rasgan las vestiduras para dar apariencia de piedad. Y otros más osados traen una vasija y se lavan las manos en presencia pública para que ellos dar a entender que no tienen nada que ver, que ellos son inocentes, que ellos no hicieron o no aprobaron eso. Esta sociedad, hermanos queridos, es una sociedad caída, gobernada por Dios, pero a través de gobiernos injustos y de realidades de dolor. No pensemos que esta sociedad va camino a la esperanza. Esta sociedad está camino a la apostasía, lo dice la Escritura, pero hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay esperanza para la sociedad que vive bajo los principios del reino y hay esperanza para las instituciones que Dios estableció. Porque aunque los gobiernos sean irreverentes, Dios defiende las instituciones. Aunque los gobiernos sean hostiles a la verdad de fe y a las verdades eternas, Dios defiende su honor, porque Él es absoluto. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta bestia blasfema, primero blasfema atribuyéndose títulos que no le pertenecen. Segundo, blasfema diciendo que Dios no existe
y negando todo lo que Dios estableció. Y tercero, blasfema de manera institucionalizada, sistemática, contra las instituciones, especialmente la iglesia, contra los creyentes y contra los símbolos de culto o símbolos de adoración. El texto continúa diciendo, abrió su boca en blasfemias. Imagínense acá un león, ¿sí? Un felino feroz que ruge tras la presa. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, ¿no le parece poco atribuirse títulos que no le corresponden y blasfema de esa manera? No solamente se conforma blasfemando contra la ley de Dios y contra Dios diciendo que Dios no existe y pisoteando el ser supremo, sino que ahora blasfema haciendo una persecución sistemática contra el culto y contra la iglesia, contra los lugares de culto, contra los objetos de adoración, contra los objetos sagrados o consagrados para la adoración a Dios. ¿No es esto vergonzoso? Este es el colmo de la blasfemia. Recuerden que eso lo profetizó Daniel cuando habló de la abominación desoladora, ¿recuerdan? O de la blasfemia. Dios había establecido y lo ha establecido y nosotros lo creemos aún porque está en la Escritura, que el símbolo clásico o el símbolo por excelencia que resumía todas las verdades redentivas cumplidas en Cristo era el Cordero inmolado. ¿Sabe qué hizo uno de los emperadores? Entró al templo y en lugar de que se oficiara el sacrificio del Cordero, tipificado desde la antigüedad, puso sobre el altar del templo o el altar del sacrificio un cerdo. Antíoco, este emperador malvado y sanguinario, se levantó en contra no solamente de Dios, sino que se atribuyó el derecho de cambiar el símbolo sagrado de la redención, que es Jesucristo, Cordero vencedor, para poner un cerdo y hacer todo un festín, diciendo, este es nuestro verdadero medio de redención. Y así sucesivamente. Se destruyó el templo, se destruyó la adoración, se destruyó todos los sistemas de culto y así siguen los sistemas de gobierno haciéndolo sistemáticamente. La ley nuestra dice, hay libertad de culto. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Eso dice nuestra Constitución. La pregunta es, ¿realmente hay libertad de culto? ¿Realmente hay libertad para que ustedes y yo podamos proclamar con libertad y autonomía que somos hijos de Dios y denunciar las injusticias de impiedad o las estructuras de impiedad? No la hay. Tenemos leyes mordaza, ¿cierto? Porque sí hay libertad para que ustedes se reúnen, pero no pueden hablar en contra de los homosexuales, porque eso está penalizado. No pueden hablar en contra del gobierno porque eso está penalizado. No pueden hablar en contra no pueden alzar mucho la voz, porque si hay muchos decibeles se les puede cerrar el lugar. No pueden abrir el portón y hablar abiertamente porque eso está prohibido. Ustedes saben que está prohibido en Colombia actos públicos religiosos, pero no está prohibido actos deportivos públicos, actos culturales públicos, activistas en la vía pública. Eso no está prohibido, pero sí está prohibido que nosotros hagamos manifestaciones cúlticas o religiosas o litúrgicas en la calle o con la puerta abierta o con el sonido alto. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay mordaza para los creyentes, de tal manera que si lo hacemos, hay amenazas contra nosotros y corremos un riesgo natural. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Callarnos por la mordaza que tenemos institucionalizada? ¿Por el temor y por el riesgo que podamos correr si hablamos a favor de la familia bíblica, a favor de la vida, a favor de la ley moral? ¿Nos callamos? ¿Qué hacemos? Si nos callamos también pecamos, porque somos cobardes, porque no tenemos el valor, la osadía de defender lo que Dios ordena defender. Ahora, hay dos formas como nosotros defendemos la verdad de Dios. Una, proclamándola, predicando. Dice la Biblia, con poder, con denuedo y con autoridad, sin ningún temor. Ante cualquier lugar y circunstancia y ante cualquier institución, proclamando la ley de Dios, la verdad de Dios y el Evangelio.
Pero la otra forma como nosotros proclamamos el evangelio o la vida es con el ejemplo. Es decir, cómo vivimos. ¿Estamos a favor de la familia? ¿Qué debemos hacer? Casarnos, que nuestros hijos se casen, animarlos a que se casen. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la familia bíblica. ¿Estamos a favor de la vida y de los hijos? ¿Qué debemos hacer? Pues tener hijos, procrearnos, porque es la forma como testificamos que somos de Dios. Esta bestia blasfema corta la vida, la corta antes de nacer y al nacer siguen matando. Pero ustedes y yo estamos a favor de la vida, no solo en el discurso, sino en la práctica. Eso significa familia, significa hijos, significa esperanza, significa gobierno bajo los principios del reino. Y habla grandes cosas contra el nombre de Dios y contra su tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de culto hebreo, era la iglesia, era el santuario, era el lugar de adoración. ¿Recuerdan qué hacían todos los enemigos de Israel con el arca del pacto? Cuando ellos perseguían al pueblo de Israel, ellos nunca persiguieron a los judíos o a los hebreos para quitarle las armas o para robarle las trompetas o las arpas que tenían los soldados. Ellos no persiguieron a los soldados para quitarles su armamento o para robar riquezas de los hebreos. ¿Saben para qué perseguían a los soldados hebreos? Para vencerlos y robarse el arca del pacto o el arca de la alianza, o para robarse los objetos sagrados del templo. ¿Se acuerdan que se robaban a los tazones, los cucharones, los utensilios del templo? ¿Por qué los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, los de Damasco, los edomitas, los moabitas y después los sirios, los asirios, los babilónicos, por qué les interesaban tanto los objetos sagrados del pueblo de Israel? Uno dice, ¿por qué ellos no los perseguían para robarle las ovejas? Eso sería más comprensible. ¿Por qué no los atacaban para robarles su armamento? O para llevar secuestrados a los soldados y hacerlos parte de sus ejércitos. No, no era para eso. Ellos los perseguían porque el objetivo que ellos tenían no eran ni los soldados, ni las ovejas, ni los niños, ni las mujeres. El objetivo era el templo, los objetos sagrados, el arca del pacto. Desaparecer los símbolos de culto. ¿No es eso lo que sucede hoy a través de estos sistemas bestiales de gobierno que tenemos en el mundo? En la letra de la ley dice libertad de culto. Nadie será molestado por asuntos de fe y de religión. Hay libertad de culto y de conciencia en esta nación en la letra. En la práctica es otra cosa. En la práctica es otra cosa. Se persigue lo que signifique Dios y lo que signifique adoración y verdad, diferente a lo que el mundo promueve. Y hablaba grandes blasfemias contra el tabernáculo de Dios y contra los que moran en el cielo. Ahora, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Los creyentes. Aquí no está hablando de ángeles, de querubines, de arcángeles. Ellos no moran en el cielo. ¿Para quiénes fue que el Señor fue a preparar morada? Para los creyentes, para el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis está representado a través de los 24 ancianos, que representan la historia de los creyentes salvos de todos los tiempos. La oficialidad de la iglesia presente en el trono de Dios gobernando con Cristo. Dice la Biblia, esta bestia no escatima esfuerzo para asumir títulos que no le corresponden, para ir en contra de Dios y para selectivamente ir en contra de los creyentes. Los matan, los torturan, los persiguen. ¿No sucedió en la época de Moisés? ¿En la época de Elías no sucedió lo mismo? ¿En la época de Daniel también? ¿De Esther? ¿En la época de Elías? ¿En la época del Nuevo Testamento persiguieron a todos los apóstoles? Todos tuvieron que huir porque fueron dispersos por las decisiones imperiales, decisiones de gobernadores militares. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia? Los 3 primeros siglos la iglesia perseguida de forma sangrienta. Y después del 3er y 4er siglo, la iglesia perseguida a través de ideologías y a través de alianzas políticas. Hoy en día la iglesia ya no está perseguida como en el 1er, 2er y 3er siglo. ¿Cómo la iglesia está perseguida? A través de alianzas.
coaliciones, alianzas, beneficios, donde se baja la iglesia, se reduce el umbral y la iglesia de manera muchas veces ingenua o muchas veces interesada, cae en esa trampa de pensar que los gobiernos, uno u otro, le es favorable, cuando, querida iglesia, los gobiernos no son favorables a la iglesia. Los gobiernos son hostiles en contra del pueblo de Dios, porque ellos siempre blasfeman. Aquí lo dice: estas bestias se levantan en contra del tabernáculo y de los que moran en el cielo, de los creyentes. Y lo hemos mencionado una y otra vez, y la Biblia lo ratifica, y es una estadística veraz, que lo que ha hecho subir la sangre hasta el freno de los caballos no son los feminicidios, ni es la muerte de los activistas LGTBI, sino la muerte de los creyentes. Y la Biblia dice que cuando la muerte de los creyentes aumenta, el mundo impío se embriaga con la sangre de los mártires, es decir, hace fiesta, porque dice: lo logramos. ¿No es eso lo que están celebrando esta semana en Argentina? ¡Lo logramos! ¿Qué lograron? Aprobar una ley que implica matar, asesinar a indefensos, a inocentes. ¿Y cómo lo logran? Bajo la bandera de los derechos humanos, bajo la bandera de la Comisión Interamericana, bajo la bandera azul de la ONU. Triste eso, hermanos queridos, pero eso nos recuerda lo que la Biblia dice: estos sistemas dominantes, estos sistemas políticos, militares, van en contra de Dios, blasfeman contra Dios, blasfeman de sí mismos contra Dios y blasfeman persiguiendo a los creyentes. Si esto que nosotros decimos llega a un poco con más alcance, nos comienzan a perseguir como iglesia. Si esto que estamos diciendo acá y que queda grabado y que se sube a la internet tiene un alcance ante entidades que puedan comenzar a generar odio contra nosotros, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo no soporta que hayan personas que defiendan la verdad y que sean consistentes en la defensa de la fe, la verdad, la vida y las instituciones que Dios ha defendido. Pero no podemos ir inferiores al desafío. Tenemos un gran desafío en este momento, y el desafío es proclamar el Evangelio y denunciar las estructuras de impiedad. ¿Quiénes las encarnan? El hombre pecador en su corazón, pero representado a través de líderes bestiales, a través de líderes dragónicos que se arrastran como serpientes y que su humareda es como la de un abismo que intoxica y que emborracha y que mata a centenares de personas. Hermanos queridos, esta es una bestia blasfema, pero la esperanza es que Dios nos da victoria. ¿Qué más nos da como esperanza ese texto? ¿Quién fue el que le dio boca a este dragón, a esta bestia? Dios. Eso es esperanzador. Es decir, el que le dio la boca, le va a callar la boca también. El que le dio la boca y le permite hablar, también lo juzgará por lo que diga. El que le dio autoridad también le pedirá cuentas por lo que hizo mientras estuvo en autoridad. ¿Me hago entender? No se llenen de desesperanza. Hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para los creyentes. Aquel que lo puso en el trono también lo bajará del trono. ¿Sí? Y aquel que lo deja que hable grandes perversiones, lo va a callar ante la justicia de Dios, ante el poder eterno y soberano de Dios. No se llenen de tristeza y de desilusión, porque esta bestia blasfema solo tiene poder para actuar 42 meses. Es decir, un periodo, es limitado, es corto, es determinado, es temporal el accionar malévolo de este dragón. Pero aquel que actúa eternamente y que nos dio una ley eterna y principios y normas eternas, permanece para siempre. Algunos dicen, y un filósofo ateo dijo: Dios ha muerto, celebremos, Dios ha muerto. Eso dice el ateísmo, eso dice el humanismo hoy disfrazado con otras tendencias laicistas, humanistas, naturalistas, pero igual ateos. Ellos dicen: Dios ha muerto, Dios no existe. Pero nosotros creemos que Dios existe porque la Biblia lo dice y porque tiene a bestias hablando en el poder.
Por eso sabemos que Dios existe. Y sabemos que Dios existe porque le va a tapar la boca a esas bestias que despiadadamente van contra la vida y contra las instituciones que Dios ha establecido. Pero sabemos que Dios existe porque esta bestia tiene un límite de acción. Ese límite está llegando. Estamos ya donde la cortina está cerrándose, el telón está cayendo para la consumación de la historia de la redención, y esta bestia no tendrá ya más que decir, porque cuando se presente a rendir cuentas estos gobernantes, estos sistemas de impiedad, dice la Biblia que suplicarán a las rocas, caigan sobre nosotros, ocúltenos de la ira de aquel contra el cual blasfemamos desmedidamente, ocúltenos de la ira de aquel contra el cual nos levantamos irreverentemente, y suplicarán a las rocas, a las peñas, cúbranos, porque no soportamos su ira. Ahora la iglesia no soporta la impiedad de estas bestias, pero estas bestias mañana, cuando se cumplan los 42 meses, no soportarán la ira de aquel que vino a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿No es eso esperanza para nosotros? Ellos hoy matan y aprueban aborto y aprueban una cantidad de cosas en contra de la ley de Dios, y se rasgan las vestiduras porque la iglesia denuncia, se rasgan las vestiduras porque hay creyentes que se atreven a denunciar y no se conforman con esas estructuras de impiedad, pero mañana tendrán que suplicar a las rocas que los cubran, porque no soportan que aquel contra el cual blasfemaron y al cual sirvieron, o Dios los puso para servir, ellos despreciaron insolentemente. Hoy blasfeman, mañana tiemblan ante Dios. Hoy se levantan y hablan cualquier cantidad de atrocidades, mañana no tendrán una palabra para decir ante Dios. Y mientras ellos no tienen palabras para decir mañana ante Dios, la iglesia entonará canciones y cantará himnos litúrgicos diciendo, porque Él es digno y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Hoy nosotros siendo hostilizados por estos sistemas bestiales, hoy siendo perseguidos, arrinconados por estos sistemas de maldad, la familia, la vida, la niñez, la mujer, la iglesia, perseguida de manera sistemática, selectiva, institucionalizada, pero mañana todos con vestiduras blancas y diciendo, porque tú eres digno y porque tú vives por siempre. Al que es, al que era y al que ha de venir nuestra alabanza, al Cordero vencedor, Jesucristo, nuestro Señor y nuestra esperanza. Amado Señor, gracias porque en medio de cualquier realidad política, militar, histórica, tan devastadora como la que tu pueblo ha enfrentado a lo largo de la historia, la iglesia perseguida, la familia perseguida, los niños perseguidos, aborto, adulterio, homosexualismo, maldad, perversión, tu iglesia siempre ha sido victoriosa. Tu iglesia nunca ha sido callada, porque la verdad no se puede callar, ni la vida se puede matar. Tu iglesia siempre ha tenido el mismo discurso, la misma verdad, el mismo mensaje, porque el mensaje que tenemos es vivo y eficaz y permanece para siempre. Desde Génesis, la familia en riesgo. Desde Génesis, los hijos en riesgo. Desde Génesis, los sistemas de culto amenazados. Pero desde Génesis, tu iglesia victoriosa, la familia victoriosa, la niñez triunfante. Qué esperanzador para nosotros. Nuestros hijos tienen esperanza no por sistemas políticos, sino por Cristo Jesús. Nuestros hogares tienen esperanza no por legislaciones de turno, sino por la ley eterna y perfecta que tú promulgaste y grabaste en nuestra conciencia. Y como iglesia y como pueblo, hoy en la historia y en esta nación y en esta ciudad, tenemos esperanza no por el gobernante que gane hoy. Nosotros tendremos esperanza no por la constitución que tenemos. La esperanza que tiene tu pueblo es la ley perfecta, grabada en las conciencias, grabada en tablas de piedra, grabada con tu propio dedo y con fuego consumidor. Hay esperanza para tu pueblo. La esperanza no es uno u otro gobernante, ni nuestras creencias, ni nuestras acciones. La esperanza viene del cielo. Jesucristo,
Cordero vencedor. Te damos gracias porque no va a haber una estructura bestial, dragónica, poderosa, cruel, inclemente, que consiga destruir la familia. La podrán debilitar temporalmente, la podrán confundir temporalmente en algunos contextos, pero no podrán destruirla, porque la familia fue establecida por ti y es la forma como tú te glorificas en el mundo entero, a través de traer hijos al mundo que glorifiquen tu nombre y que sean destellos de la gloria y la imagen y la semejanza del Creador. La iglesia tampoco podrá ser cerrada. Cerrarán algunos lugares, algunos templos, pero tu pueblo nunca será silenciado. Así sea en cuevas, así sea en cavernas, así sea en reuniones nocturnas, tu pueblo se reunirá a rendir culto al que vive por los siglos de los siglos. Muchos niños abortados, muchas mujeres acogiéndose a estos beneficios de la despenalización del aborto o la legitimidad del asesinato de infantes o de bebés o de fetos. Pero Señor, la vida seguirá, porque no podrán matar la vida, porque tú eres el Dios de la vida y tú eres el autor de ella. Te damos gracias, porque aunque hay sentimientos encontrados de indignación, de ofuscación, de rabia contra gobiernos impíos que legislan en contra de la ley tuya, tenemos una gran esperanza y un gran gozo en nuestro corazón, que tú defiendes tu pueblo y tu pueblo es victorioso, más que vencedor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que perdone nuestros pecados, porque nosotros efectivamente estamos pecando como familias cristianas y como iglesia cristiana. Nuestro pecado no es el del gobierno, ellos tienen su pecado y tendrán que responder, pero como creyentes estamos pecando, porque no estamos dignificando lo que tú dignificas, ni defendiendo lo que tú defiendes, ni proclamando lo que tú proclamas, ni valorando lo que tú valoras. Ese es nuestro pecado, que somos tibios, que somos pasivos, que somos pusilánimes frente al deber, frente al desafío. Nos indignamos ante temas como el aborto, pero no cumplimos nuestra función como padres, como instructores, como privilegiados de la vida. Parecieran que nuestros vientres fueran estériles e inertes frente a la proclama de la vida y frente a la proclama del pacto. Por eso te pedimos que nos perdones y que nos ayudes y que levante entre nosotros una generación de creyentes, no solamente que se indignen ante las atrocidades del mundo, sino que se arrepientan de sus pecados y vivan el Evangelio para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.